Afortunadamente yo nunca crecí siendo como señalada, ni que me dijeran, ay, esa pinche macho, o sea, nunca. Yo creo que la gente sabía que si me decía algo, yo les iba a romper su madre, entonces como que mejor. Que yo soy la cursi en la relación. Siempre he sido así de que hay el romanticismo y sí, el atardecer. Yo tenía como una imagen de ella como de Booker enojona o busca pleitos o así, porque todo el mundo la catalogaba así, ¿sabes? Pero la neta a mí me cagan las personas. O sea, si yo pudiera, así literal, como en película de terror, hacía un exterminio de toda la humanidad. Y de Runway yo ya había visto la agencia y la verdad es que me gustaba muchísimo el perfil que manejaban. Entonces dije, bueno, voy a hablar con ellos, a ver si, no sé, a ver si les late mi perfil o así. O sea, yo trataba como de ser como súper profesional. Y de hecho tenía un roomie que me decía así de que, güey, ten cuidado con ella y que no sé qué. Y yo así de, pero me gusta. Que pues nunca me enredo con nadie que trabaje conmigo. Nunca. Yo no quisiera embarazarme ni de pedo, qué asco. Podría tal vez adoptar. Pero ¿para qué quiero adoptar si ya tengo que mantener a 3 cabrones? La mamá de los gemelos, su hermana tuvo una depresión postparto. Entonces como que ella estuvo muy sacada de onda, su relación no funcionó, estaba súper chiquita, entonces vente conmigo y con los niños. Ella ama a sus sobrinos, para mí se me hace que es la mamá de los niños prácticamente. Para mí los niños son como un saco vacío al que tú les puedes como sembrar algo bueno. Como que yo vi en ellos la oportunidad de crear a 2 personas que puedan como mejorar el rumbo del planeta. O sea, al criarlos me di cuenta que la homofobia y los prejuicios te los imponen. Dicen que pues las lesbianas les vale pito y no quieren tener hijos y así, pero es el sentido maternal, ¿no? It's just another oops on me. It's just another oops, how can it be? How did it happen? Well, you see, it's just another oops on me. Yo lo que más quiero son a ellos. O sea, si a mí me dieran a elegir entre todos, o sea, entre todo lo que hay, incluidas mis hermanas, incluido mi mamá, incluida Sofía o mis negocios, yo agarraría a los niños. El amor de ellos es como muy real. Entonces para mí son ellos. A veces sí me enojo o me dan a veces como celos o así en el sentido de que, no sé, de que del tiempo, no sé, o sea, ¿sabes? Y la entiendo porque pues también tú que tienes que estar sacrificando tu tiempo y tu espacio por 2 chiquillos que ni son tuyos, ¿no? Y se me presentó, te digo, la oportunidad para ir a Nueva York. Fue un giro drástico en mi vida, tanto personal como laboral, y o sea, es una experiencia que de ir para Milán, de ir para París, luego vete a España. Y ahí como que yo dije, no, pues voy a tener como una relación a larga distancia. Siento que la distancia entre ella y yo influye de manera favorable en el sentido de que nos conocemos un poquito más nosotras y nos conocemos un poquito más en nuestra relación. Tenemos una relación amorosa bien chida, cero cursi. Hay algo que me gusta de ti, ese algo me encanta.
Para mal en el sentido de que yo le puse el cuerno una vez. A una muchacha bien bonita, entonces la perdoné. Estaba bien chida. Pero por lo menos pues no me respondía mensajes o así. Entonces yo desde Londres, yo sé de qué vergas, pues la cagué, pues ¿qué hago, no? Y ya, le mandé 1 kilo de aguacates. Y sí le gustaron. ¿1 kilo de aguacates? Fuerte terremoto de 7.1 de magnitud sacude la capital mexicana y otras zonas del centro del país. Cuando fue lo del temblor, yo estaba en Milán. Estaba viendo en redes sociales todo el cagadero, ya me quería regresar, o sea. Yo le dije, estás loca si te quieres devolver para repartir despensas. Si a lo mejor ya nunca en la vida te vuelven a llamar para París, o sea, quédate. Pero pues le valió chorizo y se vino. ¿No necesitas ayuda? Se me hizo chido como eso, pues que esta sacrificó ahora sí que lo que ya tenía allá por venir a ayudar a la gente, pues no sé si otra persona lo hubiera hecho. Montamos un tráiler, no sé de dónde sacó ese tráiler tampoco, o sea, te digo, es todo un estuche de monerías, pero llenamos un tráiler de 40 toneladas, y ahí vamos a Oaxaca. Algo que me llama mucho la atención de ella, siempre está como queriendo ayudar a alguien más. Entonces no es como que yo me la pase dándole dinero a todos los desamparados que me encuentro en la calle, no, o sea, elegimos como proyectos como bien particulares de gente que también tiene ganas como de superarse. Y dijo Brisa, voy a Guaynamota, voy a ir a ver qué necesito. Y la verdad es que mis respetos a los chavitos que estudian ahí porque, güey, caminan unos 3 o 4 horas para llegar a la escuela todos los días. Entonces dijimos, güey, pues unas bicicletas. De que todo el mundo la ve como la chica mala y la chava grosera y la chava que, o sea, le vale madres el mundo y así, ¿sabes? Pero si tú conoces a Brisa, o sea, es otro pedo, ¿sabes? Ella es muy compasiva. Entonces como que eso a mí siento que me ayuda a no estar como de pleito con el mundo. Entonces siento que como somos como tan diferentes en ese sentido, como que nos complementamos y ella me hace que yo sienta mucha paz. Hola, soy Ricardo Castro, director del Manual del Amor, tu chick flick de cabecera. Si quieres más capítulos de sensación romántica maravillosa, haz clic aquí. Y no lo olvides, en 15 días, un episodio nuevo.